Sí. Sean todos bienvenidos una vez más a este es su canal, el BTC o BTC en inglés, Biblia, Teología y Contexto. El día de hoy, pero primero quiero darle un venturoso año nuevo, ya que estamos en el 2024, un venturoso año nuevo, que Dios los super archi mega bendiga de todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal, que nos siguen viendo, que nos están viendo en las redes sociales, por YouTube, por Facebook. Muchas gracias, por favor, y a los que no, les instamos que toquen la campanita y den su poderoso like, que nos va a hacer mucho, y que esperamos que este nuevo año, con todos los temas que vamos a tratar, sea para su edificación, ¿no? Y para que hemos creado el podcast para la reflexión de vuestra fe. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante, que es la ideología de género, y para eso nos doctor Huertas humildemente ha venido con nosotros. Y le damos gracias, pues, doctor Huertas, que esté con nosotros. No, gracias a ustedes por esta linda oportunidad que me dan de compartir, con ustedes, ya que somos amigos de hace muchos años, y también con los hermanos y hermanas que estarán viendo esta conversación, este video. Así que yo soy el más favorecido y honrado. Muchas gracias, celebramos tu humildad, pues, ¿no? Y gracias por estar en medio de nosotros. Gracias. Muchas gracias. El doctor Huertas tiene una frase que a mí me encanta mucho, ¿no? Desde que lo conozco, 12 años, 15 años. Si no tocamos estos temas es como darnos un balazo en el pie. Siempre me acuerdo de eso. Entonces es efectivamente, ¿no? No nos queremos dar un balazo en el pie y vamos a tocar estos temas, ¿no? Tan sensibles, tan complejos, pero a la vez con mucha actualidad, ¿no? Como este tema de ideología de género. Y a mi costado derecho tenemos al Galileo de Galileos, mi querido amigo Wilfred. Dios les bendiga, hermanos. Siempre les damos gracias por el apoyo que nos han brindado hasta el día de hoy. Feliz año nuevo, esperando que este año nuevo Dios traiga paz y bendición en medio de la conmoción social que estamos viviendo, y no solo en este país sino a nivel mundial, ¿verdad? Hay temas como el que vamos a tratar hoy, yo creo que son importantes para que como sociedad aprendamos a vivir en medio de los cambios sociales predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Creo que eso es lo más importante. Y siempre les hacemos la invitación para que se suscriban a nuestro canal. Está nuestro correo electrónico siempre. Usted tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer personalmente, usted lo puede hacer. Y si no, ¿verdad? Puede hacerlo en nuestras redes sociales. Entonces, es para nosotros un privilegio grande tener al hermano Marcos, amén, doctor Marcos Huerta. Y hace como unos 8 o 10 años estábamos viendo que lo conocí. Y todavía me sigue impresionando. Marco es doctor en teología, ¿no? Ha escrito 2 libros. Por favor, Marco, una introducción. Sí, bueno, estudié la carrera teológica, tengo estudios en filosofía también, del seminario allá en Quito, Ecuador. Estudios en misionología también. Una primera maestría la hice en esa área, y antropología cultural. Y bueno, ha sido un peregrinaje que lo he tratado de combinar tanto con la investigación bíblica, pero también con el trabajo pastoral. No soy pastor de una congregación en sí, pero sí soy parte como de un staff pastoral, o sea, y trabajo en el campo de la educación, formando líderes, en la consejería también, y también en la predicación. Así que hemos estado allí. Y en este último tiempo me he dedicado a escribir. Yo creo que la pandemia trajo varias cosas interesantes, y una de esas fue lo que es escribir. Y tengo en este momento 2 libros publicados. Un libro que se llama Un pastor llamado Jesús, que es una perspectiva intelectual a la persona de Jesús, tratando de resaltar unas cualidades muy particulares que creo yo son esa gama de virtudes que hacen que Jesús sea un líder tan diferente a cualquier otro líder que haya habido en la historia. Y otro libro es ya un libro más de sensibilidad pastoral, que es sobre el lenguaje de las intimidades. Traté de aportar algo en el campo matrimonial, que es un tema también muy propio de lo que uno hace como ministro. Hay 2 libros más que se están editando. Uno se llama El lenguaje femenino de la fe, que es una especie de teología de la mujer.
trato de poder ya que en este tiempo se habla mucho del feminismo, claro. Entonces tratando de proponer una mirada desde la fe, desde la tradición intelectual de la fe, de cómo imaginamos la mujer. Así que es un aporte, un libro muy interesante que una colega teóloga me dice: voy a leer tu libro pero con sospecha. Bueno, porque que no es fácil que un hombre escriba sobre la mujer, ¿verdad? Claro. Por toda la sensibilidad que hay en algunos grupos, en algunas colectividades que luego quizás no imaginan esa posibilidad. Y otro libro que estoy escribiendo es sobre un comentario exegético al libro de Filipenses. Oh, wow, bien. Sí, estoy tratando de poner ahí sobre el papel los conocimientos que tengo sobre exégesis en griego, ¿verdad? Y tratando de proponer una lectura pastoral y una comprensión bíblica a lo que es el texto de Filipenses. Así que ese es otro libro que probablemente ya salga en marzo, por ahí, abril. Ahí lo vamos a estar comprando, Wilfred. Claro, muchas gracias, chicos. Claro que iba a traer los 2 libros, pero ya lo mandé a pedir a la editorial y se terminaron, así que lo tienen que volver a imprimir tanto así que les debo el libro. Mira, ahí como 500 personas. Ahí buenísimo. Hay 500 testigos, pero bueno, yo siempre he escrito, siempre había escrito manuales, pero nunca me había dedicado ya al mundo literario como tal, y creo que eso es una de las cosas interesantes que como dejó la pandemia, ¿verdad? Donde quizás uno se vio imposibilitado de poder enseñar, fue el tiempo para escribir. Así que tengo en mi mente escribir 100 libros, así que tengo esa meta, ya tengo 4, falta poco. No, y es muy importante la literatura de teólogos cristianos que seamos hispanos, porque no existe mucha literatura que sea hispana en el ámbito teológico, entonces claro. Amén. Entonces es muy importante. Si usted puede conseguir los libros del Dr. Huertas, están en el Amazon. Yo sé que los primeros 2 están en el Amazon, los otros no han salido, pero si usted puede, ¿alguna red social donde los hermanos que lo quisieran seguir? Oh, claro que sí. Tengo una página web, un blog web que se llama marcohuertavdevaldez.com, y pueden encontrarme como marco.huerta en casi todas las redes sociales, Instagram, donde también subo algunas reflexiones, Facebook también, marco a de Antonio, pero a.huerta. Uso las redes sociales porque es la entrada hoy en día. Trato de instrumentalizar esa herramienta para poder dejar algunos artículos, escribir mucho material, algunas cosas que tengo en un canal de YouTube también, que es Marco A.Huerta también. Trato de poder estar en ese movimiento. Uno ve que hoy en día las personas se están perdiendo un poquito como el hábito de leer, de estar sosegado, tranquilo, sentado, tomando un café. Estamos muy acelerados, entonces entendiendo cómo está entonces la naturaleza de las personas hoy en día, tratamos de facilitar entonces dentro de esa velocidad ir proveyéndole una gran cantidad de cosas interesantes para escuchar, oír, leer, reflexionar. Abarco 3 áreas en este momento: el área teológica, investigativa, específicamente el Nuevo Testamento y todo lo que conlleva el Nuevo Testamento, la parte histórica, exegética. También trabajo en el área de la familia. Me ha interesado mucho ese tema ahora, por eso que la ideología del género es parte de esas lecturas que he hecho. La relación interpersonal padre-hijo, los matrimonios, y también he estado mucho con el tema del liderazgo, que es una ciencia que, aunque se ha escrito mucho, es imposible agotar la necesidad de seguir escribiendo, dialogando el tema del liderazgo, que es otra área. Así que estoy para servir como un hermano menor, para servir en todo lo que pueda yo contribuir. Ok, entonces ahí los que nos están sintonizando, los que nos están viendo, ya saben dónde lo pueden encontrar a Dr. Huertas.
totalmente recomendado. Sí, ahí vamos a poner toda la información. Toda la información vamos a poner ahí abajo. Muchas ¿verdad? gracias, muchas gracias. No, y una vez más, gracias fue vos, Marco, por estar sentado con estos dos aprendices. Me siento como cuando era chiquito, ¿verdad? Y yo jugaba pelota, ¿no? Jugaba fútbol. Entonces cuando los grandes me llamaban, ¿no? Y yo me sentía como emocionado, ¿no? Así me siento el día de hoy, ¿no? Como un niño que ya lo está llamando. No, pero yo honrado porque yo conocí a Wilfredo y a Edgar, los conocí en el programa de Lads. VA, de LAVI, ¿verdad? Que era un VA sí, estudios primarios, y ahora a ver que están ya consolidando sus doctorados en ministerio. Así que yo me siento también honrado de haber sido parte de alguna manera en la historia de ustedes y ahora dialogando juntos, ¿no? Y eso es lindo. Gracias. Eso es lindo. Te siga bendiciendo, pues, ¿no? Tu ministerio. Y que no sea la última vez que estés acá. No, sin duda. Ya probaste la comida peruana, ¿eh? Buenísimo, me encanta. Ok, entonces, ¿qué les parece si abordamos el tema? Entramos, sí. Porque hoy tocaremos el tema de la ideología de género y considero que es un tema actual y pertinente. Porque somos seres sexuados, primeramente. Y también porque nosotros creemos porque en la familia como el diseño de Dios. Entonces, nos compete a todos, creo, ¿no? Lo que nos están mirando a nosotros, no tocar este tema, ¿no? Entiendo que cuando hablamos de ideología estamos hablando de un sistema de pensamiento, de filosofía, ¿no? Y lo interesante de esto es que las ideologías tienen el punto de querer proponer a la persona cómo actuar, ¿no? Cómo comportarse, ¿verdad? Este sistema de pensamiento. Entonces, cuando hablamos de ideología de género, entiendo que no estamos hablando tanto de biología ni de genética, sino que estamos hablando de un tipo de pensamiento que nos está recomendando cómo debemos actuar. Entonces la pregunta a conversar sería, ¿no? Aparte de otra pregunta que vamos a tocar, Marco, es querido Wilfred, es ¿qué entendemos por ideología de género? Creo que tú has dicho la parte esencial de esto, ¿verdad? Que es un conjunto de ideas. Por eso digo que la ideología del género es un ideario, ¿no? Y un ideario filosófico con un piso jurídico y político. Entonces, ya de ahí se enmarca este sistema. No tiene otro tipo de piso teórico, porque ni desde la ciencia y ninguna otra disciplina la ideología del género ha encontrado nido para poder empoderarse y entrar en el sistema público, el sistema educativo, sino a través de una normativa jurídica e incluso política. Porque como todo movimiento, porque es un movimiento de pensamiento, de filosofía, para poder salir de lo que se llama el imaginario social, ser un movimiento social, tiene que elevarse a una normativa jurídica, y es lo que logró la ideología del género. Entonces, básicamente lo podemos definir así, como un ideario filosófico con un piso o un respaldo netamente jurídico y también muy fuertemente político. Y cuando hablamos de política, hablamos de una política transversal. Claro, si estamos hablando de política, como tú estás diciendo, Marco, entonces no estamos hablando de demócratas o de izquierdas. Claro, hablamos de una transversalidad. Claro. Y quizás al principio se pensó que era un movimiento puramente de izquierda, pero hemos visto que en nuestros países, por ejemplo latinoamericanos, los grupos de derecha también han sido los que más han forzado, los que han dado más apertura quizás en algunos grupos a estos movimientos o a esta forma de pensar. Esta forma de pensamiento, ¿no? Claro. Sí, entonces entiendo que esta ideología, pues, ¿no? Desde la base que tú estás planteando, es que la diferencia entre hombres y mujeres ya no viene a ser tanto biológica ni genética, pues, sino viene a ser un desarrollo cultural, ¿no? Claro, hay que partir un poquito sobre la génesis de todo esto. Claro. A principios de los 90, esto comenzó con lo que se le llamó el estudio de género. Y prácticamente los sistemas económicos trataban de resolver este asunto de que ¿dónde podemos identificar
elementos de injusticia salarial, injusticia en cuanto a las posibilidades de desarrollo. Sí. Entonces, los estudios de género lanzaron un sinnúmero de datos muy reales que se estaban viendo de que a veces la mujer quedaba en desventaja, especialmente en el campo laboral, en el campo de la ciencia. A veces la mujer que quería ser científica encontraba un sinnúmero de trabas para poder avanzar. Y bueno, el estudio de género fue tan eficaz que logró traer una perspectiva de género, ¿no? Donde empecemos a imaginar de alguna manera los puestos o el trabajo o la visión desde una perspectiva del género. Y eso trajo la política de género, donde verdad señalan de que bueno, hay que tener una concientización que tanto la mujer como el varón tienen dignidad ante la ley y las mismas oportunidades. Ahora, ¿quién no quiere eso? ¿No? O sea, estamos todos a favor de eso, ¿verdad? De que yo tengo una hija, que me gustaría que ella creciera en un ambiente donde hubiera una dignidad igualitaria ante la ley y una oportunidad egalitariana ante las oportunidades que hay en la sociedad. O sea, ¿quién no quiere eso, verdad? Claro. El gran problema fue lo que escondía esto. Y ahí está el asunto de que esta idea de ver las injusticias del hombre y la mujer, las injusticias laborales, la opresión de la mujer, la falta de oportunidad, una mujer que tenía que ser madre, ama de casa y trabajar, y toda esa conflictividad, claro, era muy bueno, pero cuando se empezó a lanzar se dio cuenta de que había otros elementos que estaban ahí arrastrándose. Y era que y ahí viene la filosofía, que para alcanzar una verdadera igualdad tenemos que reducir al ser humano a un concepto que se llama cuerpos hablantes. ¿Ah? Sí. Entonces no hay hombre ni mujer, sino cuerpos hablantes. Esto significa de que el ser hombre y mujer es una construcción social. La sociedad creó estos roles, estas diferenciaciones, que la mujer se queda en casa, el hombre trabaja, que el hombre gana más, que la mujer menos. Entonces, y para poder destruir todo eso, la solución es que seamos cuerpos hablantes. Claro, desconstruir la genética. De construir todo esto, de construir la genitalidad, la genética, y que todo se reduzca a eso. Una construcción cultural. Claro. Al escucharte, Marco, a exponer, estoy escuchando un neomarxismo, ¿no? Un neomarxismo, ¿no? Las minorías son las más vulnerables, ¿no? Para este caso, introducir la desconstrucción de una sociedad, o de la familia en este caso, ¿no? Claro. O de la sexualidad. Claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que se parte con la tesis que se llama la victimización. Claro. De ciertas colectividades. Hay que victimizar a un grupo, hay que victimizar a ciertas colectividades para poder crear esta idea de los cuerpos hablantes. Todos somos cuerpos hablantes, no hay hombre ni mujer, la genitalidad solamente es un accidente, y la biología no se impone, simplemente hay que crear una nueva forma de entender al ser humano, ¿no? Y le vamos quitando conceptos como la familia, el matrimonio, como sexualidad, claro, como hombre y mujer, y vamos creando esta idea de que yo no soy lo que la sociedad ha dicho. O sea, yo quiero descubrirme a mí mismo. Y aquí viene la escuela pública, donde los profesores le tratan de enseñar a los chicos, algunos profesores, que tú no eres lo que la sociedad ha dicho o que tu hogar ha dicho. Tú puedes redescubrirte, tú puedes reinventarte, porque eres un cuerpo hablante en proceso de editarse a sí mismo. O sea, cuidado. Marco, en serio, o sea, todo lo que nosotros a la hora que tú estás, todo lo lógico que estás hablando y todo lo objetivo que estás hablando, me da la impresión de que todo lo que históricamente nosotros hemos creído se está desconstruyendo, se está desmoronando. Claro.
No, pero fíjate que en una radio yo le pregunto a una persona que trabajaba en la clínica de la raza, le pregunto, no voy a decir cuál clínica de la raza y quién era para no tener problemas con el canal y le corten el canal, ¿verdad? Pero yo le pregunto a la persona, mire, disculpe, ¿usted ha logrado prever, imaginar el nivel de deconstrucción que todo esto nos puede llevar? No, dice. O sea, ni ellos se dan cuenta. Y ellos reconocen que esto es una especie de... como una especie de una bola de nieve, ellos dicen. Wow. Que va creciendo, pero no saben cuál es el final de todo esto. Si es destructivo o si es benigno. Y eso no es importante. Lo importante es lo que va generando en el momento. Entonces, yo le preguntaba, ¿usted puede lograr graficar o entender el nivel de deconstrucción que esto nos puede llevar? No, ni ellos. Mira, la política de género, si uno lo lee, wow, claro, es positiva. Yo leí la política de género que estaba pasando en el Perú. Claro, sí, igual. La que estaba entrando ahora en el Perú. La que trataron de inventar. Claro. Ahora, en el escrito, claro, ¿quién no quiere oportunidades para la mujer indígena? ¿Quién no quiere que las chicas que hayan sido violentadas tengan un proceso de salud mental adecuado? ¿Quién no quiere eso? Lo que pasa es lo que estaba detrás de todo esto, lo que venía detrás de todo esto. Habían cosas tan, por ejemplo en el caso de otros países, cosas tan impensadas como la nueva sexualización del ano, por ejemplo. Donde tratar de descubrir de que el ano es un instrumento sexual. Andrógino, o sea, no le pertenece a ninguno. Entonces hay que empoderar esa parte, hay que sexualizarla. Entonces, cosas tan tremendas y casi rozando con lo absurdo es lo que subyace. Por ejemplo, hay una figura que yo uso que es esto, ¿verdad? Que es la figura del caballo de Troya. El caballo de Troya es como la política de género. ¡Wow! Buenísimo. Pero por dentro habían unos soldados que asesinaron la ciudad de Troya, dice el mito, ¿verdad? Entonces, así mismo, la política de género entra como una política muy sana, muy saludable, que propone igualdad, oportunidades, donde la chica, no importa el color que tenga oportunidades, donde haya ningún tipo de injusticia salarial, injusticia económica, injusticia inclusive climática, por ejemplo. Pero en el fondo, o lo que subyace, lo que se esconde, es toda una deconstrucción antropológica del ser humano. Entonces ya no vamos a hablar de hombres ni mujeres, sino de plurales, pues. Claro, entes. En Chile hablaban de entes menstruantes, entes hablantes. Donde el único criterio es lo que yo siento, ¿no? Justamente, la supremacía de los sentimientos, o la democracia. Le llama la democracia, lo que es la supremacía de lo que yo siento. Pero ahí está la falacia, porque... claro, ya se están viendo personas que dicen, bueno, yo quiero que me reconozcan como un niño, ¿verdad? Lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra y en Canadá también, de un hombre de 60 años que quería ser reconocido como un niño de 10 años. Y lo adoptaron, creo. Lo adoptaron una mujer lesbiana, creo. Lo adoptaron. Sí, en Boston creo que hay una comunidad de casi 2.000 personas que se creen animales. Sí. Entonces, ellos quieren ser reconocidos como seres humanos que por dentro... hay un animal dentro de ellos. Son los transespecies, pues, ¿no? Transespecies. A ver si me permite, Juan Marco, ¿no? Y Wilfred, ¿no? ¿Verdad? Yo considero que este es un error de apreciación. Totalmente, ¿no? No quiero utilizar la palabra ilógico, irracional, ¿no? Pero para mí es un error de apreciación. Porque yo entiendo que yo soy... Y esto no me van a decir, pues, lo que están ahí, que... Edgar es religioso porque son hombres de fe, son teólogos, ¿no? Y van a la iglesia, ¿no? Y ministramos en la iglesia. No tiene que nada que ver con esto. Esto tiene que ver con la misma ciencia, la misma biología, la misma genética. Desde que yo me acuerdo, yo soy hombre. Y mi esposa, desde que yo la conozco, es mujer. No tiene nada que ver con los sentimientos. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, yo pienso en masculino, pues. Nunca he pensado en femenino. No puedo. Hago el amor en masculino, leo en masculino, mi visión de la Biblia es masculina, mi teología es masculina, tomo el manejo masculino, todo lo hago masculino. Y mi esposa, por consiguiente, es lo mismo.
Entonces considero que es un error grave de apreciación. Claro, sí, porque se desconoce, como tú decías, este aspecto fenotípico, genotípico, ¿verdad? Tú sabes que lo fenotípico es toda la huella visible de lo genético, ¿verdad? Claro. O sea, tienes barba, tus hombros son más anchos, tus manos son más grandes. Tal cual. El caso de una dama tiene senos, Sí, ¿verdad? Su órgano sexual es otro, sus piernas son más cuneiformes, las nuestras son más gruesas, la cadera de ella es mucho más ancha. Entonces, hay huellas hormonales, genéticas que se manifiestan y son visibles. Pero eso visible, que es lo fenotípico, lo visible es lo que se visibiliza de algo mucho más complejo que está dentro de mí. Lo que está dentro de mí, que se llama el cuerpo cromosómico, hormonal, genético, es tan complejo que se van uniendo, que se van dibujando y se va visibilizando en el cuerpo que me define. Entonces yo desde dentro, desde mi interior, viene la masculinidad a manifestarse. Claro. Entonces esa idea, inclusive hay un libro que yo siempre recomiendo, un libro de dos biólogos, que es el doctor José Errasti y Martín Pérez Álvarez, que son dos españoles. Ellos no son cristianos, además son agnósticos. Claro. Son agnósticos, ellos son biólogos, expertos en el genoma humano y tienen otras carreras en neurociencia. Ellos sacaron un libro que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado, pero de una perspectiva científica, ¿no? Hablan sobre la miseria de la identidad de género. Y ellos no son cristianos, no son párrocos, no son ni católicos, son agnósticos, ¿no? Y son una autoridad en el mundo de la biología humana. Y ellos hablan de que el escenario masculino interno, que son cromosomas, hormonas, toda la parte genética, el comportamiento de la testosterona, que es mucho más alta en mí, o la flora, lo que es la vellosidad dentro del cerebro de la mujer, que tiene un 40% más de fibra interconectada, menos que el varón. Entonces, es el cuerpo interno que se manifiesta en el cuerpo externo. Claro, entonces esa idea de que estoy en un cuerpo equivocado es una falacia. No es así, por eso de que es una deconstrucción negativa. Y esto lamentablemente va perjudicando. Yo, por ejemplo, mi hijo estaba en una clase donde mi hijo estaba hablando, bueno, yo quisiera hacer esto, y algo pasó de que hablaron sobre lo que es sobre la heterosexualidad. Entonces, y dice la profesora, tú no puedes decir eso tan seguro porque todavía no has probado ser homosexual. Entonces mi hijo le dijo, bueno, yo no necesito ser homosexual para darme cuenta de que no es mi orientación. Decía, no, tienes que experimentarlo, le decía ella, porque eres un cuerpo que está editándose, no eres lo que tú dices, te estás editando, y para poder editarte bien y concluir bien quién eres, tienes que experimentar todas las experiencias. Entonces, al final él le dice a ella, bueno, no necesito usar cocaína para darme cuenta que es dañina. Entonces, yo creo que también hay un que se llama criterio. Exactamente. Pero la misma escuela, por ejemplo, está tratando de impulsar esta idea. Pero, ¿cómo lo transmite con educación cívica? De manera virtual. De manera, claro, va escondiendo todo esto. No, es como un reclutamiento, ¿no? Que hacen, ¿verdad? Un reclutamiento, lo que están haciendo esto en nuestros colegios. Claro, y por eso de que la enseñanza primaria va sufriendo y necesitamos ser intencionales en el hogar, ayudar a nuestros hijos para que entiendan su identidad en Cristo, quiénes son en el Señor, y ellos puedan navegar en medio de estas situaciones complejas. Porque de ahí, hablamos con un podcast hace 2 semanas, hace 2 podcasts atrás hablamos sobre cómo esta sociedad pare ideas constantemente, ideologías. Esta no va a ser la última, pues. Van a venir otras más aberrantes tal vez, ¿no? Claro que sí, estamos en un tiempo de construcción. Tú usaste la palabra
deconstruir, y es una filosofía que para poder establecer un nuevo orden hay que deconstruir, ¿no? ¿Verdad? Sí. Para establecer una nueva forma de entender la vida hay que deconstruir la que teníamos, ¿no? Sí. Hay que desaprender para aprender lo nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces estamos caminando hacia esa idea, pero aquí el punto es cómo es la política de género. Mira, el punto es este. Yo en lo personal, como ministro, como papá, como esposo, como pastor, como teólogo, como académico, yo tengo un concepto muy básico, que yo respeto la libertad. Para mí la libertad es muy importante, ¿verdad? Yo estoy a favor de la libertad y que la gente quiera vivir como desee. Bueno, yo apoyo esa libertad porque es un elemento básico de la reforma protestante, ¿verdad? Yo debo validar la libertad del otro para yo tener la libertad de expresar también mi verdad. Pero la libertad tiene una cláusula, ¿verdad? La libertad siempre no puede trastocar ni dañar lo que tú eres. Y esa es una cláusula. Es como lo que decíamos antiguamente, que la libertad termina cuando empieza la libertad del otro, ¿verdad? Entonces, te digo, yo estoy a favor de la libertad, de que la gente se case con quien quiera, etcétera, porque así yo tengo la libertad de expresar la verdad del Evangelio sin ningún tipo de traba. Lo que sí estoy en contra es que se violente el principio de la libre conciencia. Tal cual. Sí. Claro, entonces que en el colegio le exijan a mis hijos o a los jóvenes que vienen de un contexto de conciencia distinta, que tengan este tipo de enseñanza, o que le estén diciendo: tú no estás seguro que eres un varón si no has probado primero ser el otro género. Claro. Entonces ahí creo que están violentando el principio de la conciencia de las personas, ¿no? Entonces que el mundo reconozca, que el mundo quiera vivir como quiere, es que viva, son adultos, pero cuando entran a un plano donde están nuestros hijos, y nuestros hijos es la propiedad de nosotros, creo ahí está el problema. Claro, pero la familia es autónoma, pues. Claro. El socialismo en sus primeros inicios no lo pudieron destruir. Por eso a veces yo pienso de que ahora quieren destruir la familia a través de un terrorismo semántico, pues, como estas cosas, ¿no? Un terrorismo filosófico, ¿no? Por decir, ese diálogo en el lenguaje inclusivo, Marco, ¿no? Claro. Por decir, nosotros usamos un lenguaje inclusivo, porque cuando decimos bienvenidos a todos, en español incluye hombres y mujeres, en ese todos, ¿no? Y ahora quieren de una manera terrorista, ¿no? Tal vez me equivoque, corrígeme, pues. Violentar hasta nuestro lenguaje. Violentas el lenguaje y violentas nuestra forma de pensar. Violentas nuestra forma de pensar y violentas nuestra conciencia y la manera como nos vamos a actuar. Claro. Yo reconozco tu libertad, pero no atropelles mi libertad. Exacto. De no recibir el adoctrinamiento hacia el tal cual. Mira, me gustó mucho un hermano en Vallejo, que le estaban enseñando a sus hijos. Su hija tiene como unos 9, 10 años, una versión diferente a Ana Frank, una versión no oficial de la historia de ella, ¿verdad? Y hablaban de Ana Frank, esta chica judía, ¿verdad? Que escribe su diario, que era lesbiana. Entonces es una versión americana del tema, que no está evidenciada, más bien es considerado un apócrifo esos datos. Entonces le estaban enseñando. Entonces él fue y pidió que no quería que le enseñaran a su hija eso. Y él dice: no, pero es que lo vamos a enseñar porque es parte de ningún padre se ha quejado. Pues bueno, yo me quejo. Entonces él dijo: no, mira, lo vamos a enseñar porque esta es una cosmovisión que la mayoría o un grupo desea que se enseñe. Entonces él después hubo una reunión grande y él dijo: que yo acepto que se lea, pero quiero que me permitan a mí ir todos los jueves a leer la Biblia a los estudiantes, porque es una cosmovisión que yo tengo y quiero que se me respete.
y dijeron que no podía. Entonces él acusó a la escuela de discriminación. Oh, buenísimo. Y cuando los abogados estaban ayudando al hermano, vieron que estaba ganando, entonces la escuela cedió. Entonces eliminó el libro porque sabía que al final le iban a permitir leer la Biblia. Él iba a leer la Biblia en el salón, ¿no? Entonces, porque yo quiero dar a conocer mi cosmovisión de las cosas. Entonces, hay que dar la visión de cómo las cosas. Entonces, ahí está el problema sobre como cuando empiezan a imponer una forma, una idea. Por ejemplo, hay profesores de la secundaria que me preguntan, hermano Huerta, yo tengo que enseñar en la secundaria este tema, que hay varias familias, ¿eh? Y eso me complica. Yo le digo, no, mire, enséñelo que dice el currículum. ¿Está en el currículum? Sí, tiene que enseñarlo. ¿Lo aprobó la escuela? Sí, tiene que enseñarlo. Pero también enseña lo demás. Claro. También enseña de que, bueno, ha habido este tipo de familia, se están creando estos matrimonios igualitarios, pero está también la familia convencional que ha sido la base de la sociedad. Entonces, enseña también esa parte. No, es que ya no me la permiten. Entonces ahí hay una discriminación. Entonces ahí usted puede reclamar y decir, ¿cómo me puede discriminar a que enseñe lo convencional? Porque es parte de la historia. Yo puedo enseñar la familia igualitaria sin problema, pero también voy a enseñar la familia convencional. Claro. Entonces, para entregar un panorama amplio. Entonces, yo le digo a ellos, no, enseñe lo que está en el currículo. Si es oficial, lo tiene que enseñar, porque usted se debe a su trabajo. Pero también enseñe lo convencional, que también es científico, también es parte de la historia pedagógica. Y bueno, tratamos de empoderar y ayudarlos para que ellos puedan ver de qué manera. Sí. Marco, ¿y cómo nace esta ideología? Es complicado, ¿no? Saber el hilo, o claro. si podemos tener visiones, ¿no? Destello de dónde nace, ¿no? Claro, se dice que en los 70, en los 80 comienzan grandes filósofos, ¿verdad? Como Michel Foucault, el gran filósofo francés que hablaba sobre los cuerpos artísticos hablantes. Él era homosexual, él murió incluso de una enfermedad de transmisión sexual. Claro. Michel Foucault también. Simone de Beauvoir también. Ella fue en el libro Segundo Sexo. Claro. Ella fue en el 49. Claro. Lo que pasa es que desde los años 30, después de la depresión. O después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, no, la depresión de los 20. Claro. Entre los 30 y los 40 comienza todo un boom, como una especie el movimiento de tolerancia. Claro, de tolerancia. Y de ahí viene la revolución de sexual. Todo por el golpe de las dos guerras mundiales. Exacto. ¿Te acuerdas de que las dos guerras mundiales, la teología contemporánea había dicho que Dios había muerto? Había muerto Nietzsche. El movimiento de entonces. Y el hombre había llegado a la mayoría de edad. Y después vieron las dos guerras mundiales. Y nos dimos cuenta que el hombre estaba podrido. Entonces, y ahí surgen estos despertar. Tratar de sacudirse de toda esa violencia y poder crear una libertad. ¿Y en el ámbito de qué? En el ámbito siempre de lo sexual. Como que pareciera de que lo sexual era algo que históricamente había sido atrapado por la monarquía, por la iglesia, por los sistemas opresores. En ese punto que tú hablas, a mí siempre, a la hora de hacer estaba haciendo la maestría en el curso de antropología con el doctor García Johnson, yo llegué a la conclusión de que de la Segunda Guerra, de la depresión, la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de tolerancia, ¿no? La revolución sexual, comienza la ideología de género. Entonces, y de ahí viene la relatividad. Entonces, ya en la relatividad, la Biblia viene a ser solamente una opinión más de la demás. En ese sentido, ¿no? Ahí viene lo que tú dices, ¿no? Como opinión más de la demás, el matrimonio viene a ser la cárcel del amor, si no me equivoco. Claro. Y no solamente, y la relativización teológica trae la intertextualidad. La intertextualidad, claro. Donde yo puedo, por ejemplo, una lectura intertextual al texto bíblico de Romanos, cuando dice de que y se echaron hombres con hombres, ¿verdad? Y se encendieron en sus lascivias. Entonces yo puedo leer intertextualmente bajo estas premisas y decir, bueno, se está refiriendo a la violación, que Dios condena que un hombre viola a otro hombre, pero no condena el amor consentido. Entonces se hace una relectura, y en esa intertextualidad salieron temas como, por ejemplo,
que imagínate, tantos siglos leyendo la Biblia y recién nos iluminaron ellos de que el centurión, ¿verdad?, cuando le pidió a Jesús y que... La teología queer. Claro, y de que era un amante homosexual y que Jesús sanó al amante homosexual. Sí. Imagina, tanto tiempo leyendo la Biblia y nunca nos habíamos dado cuenta de ese detalle, ¿verdad? O también esto de que el amor de Jonatán con David era homosexual, o la relación de Jesús con Juan era homosexual, o de Ruth con Noemí lésbica. Todas estas relecturas intertextuales vienen de esta premisa relativa. Y volvemos a lo mismo, lo que es una lectura sentimental al texto bíblico. Wow. O sea, ¿cómo construyo el texto bíblico? No es tanto de qué manera me habla, sino cómo yo lo edito. Hermano, entonces se ha romantizado el texto bíblico. Entonces. Claro. Una verdadera lectura netamente particular, personalista. Es una lectura personalista. El texto ya no es una lectura ecuménica o una lectura colectiva, sino que netamente personalista. Entonces yo personalizo el texto, yo recreo el texto. Entonces, ¿Cómo el cristiano puede entonces hoy, ya que hay tanta... Estábamos hablando al principio, ¿no?, cómo se usan las redes sociales como una herramienta para transmitir conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo el cristiano normal, básico, el que no tiene ningún estudio teológico, ¿no?, cómo él hace para diferenciar, por ejemplo, de esa intertextualidad que estamos hablando, ¿no? Él no sabe nada de eso, ¿no? ¿Verdad? Él está en una etapa donde lee la Biblia y la lectura de la Biblia genera preguntas, pero ahora con todo esto de las redes sociales genera preguntas, ¿verdad? Escucha algo y dice, sí, la Biblia dice esto, pero la explicación que estoy recibiendo es esta, ¿no? Entonces no duda del texto, ¿verdad?, sino que le da esa interpretación, ¿no? Entonces, ¿cómo un cristiano puede de alguna manera salvaguardar su fe sin caer en esa confusión? Porque ese es el problema que está pasando, claro, ¿verdad?, en cuestiones de ideología el día de hoy, ¿no? Todo el conocimiento que nosotros estamos recibiendo, partes de la lectura, pero es más parte de lo que nosotros recibimos de las redes sociales, ¿no? Entonces no hay un filtro que uno pueda tener que lo pueda ayudar a uno a decir, esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablando de la teología queer, todos los teólogos proponentes de esa teología, los argumentos que presentan de alguna manera son lógicos. Sí. Son lógicos. Y si yo no estoy de alguna manera preparado, voy a caer en ese error, me voy a guiar en ese error y voy a comenzar a vivir. Y ya entonces todo lo que está pasando de la libertad va a causar como miedo para mí, porque yo no voy a querer violentar la libertad del otro porque voy a tener miedo por las repercusiones que esto vaya a causar. Claro. ¿Cómo un cristiano puede guardarse? Bueno, es una pregunta muy, muy buena que pertenece incluso a la academia, porque voy desde lo general a lo particular. Cuando veo, por ejemplo, estás estudiando tu doctorado, entonces la pregunta es, ¿los nuevos doctores están tomando su doctorado como un logro personal o como una herramienta al servicio de la comunidad de fe? Está yendo al nervio, Marcos. Entonces, pues yo veo muchos que se están graduando a niveles doctorales y de PhD, tomando como un logro personal. Entonces hay un tremendo abismo. Hoy vemos mucha iletralidad bíblica. Vemos un sinnúmero de predicadores que salen por la tele interpretando cosas extrañas de la Escritura. Interpretación sobre las lunas rojas y bueno, tantas cosas. El gobierno de los espíritus angelicales. Bueno, lo sobrenatural. Lo sobrenatural a veces que no tiene... Entonces veo de que hay una academia muy distante. Hay una como desconexión. Dios, y somos nosotros los instrumentos de Dios para traer una reflexión intelectual reposada, pensante, a aquel pueblo que quiere reflexionar la fe. Entonces veo académicos muy pasivos en la iglesia local, algunos de ellos
tomaron sus carreras como un triunfo netamente personal, privado. Claro, les costó dinero a ellos, ¿verdad? Pero no están escribiendo, no están enseñando, no están dando quizás algunos matices básicos para que la gente pueda encontrarse con el texto bíblico. No son una voz pensante en la iglesia local de ayudar, de escribir, de estar al servicio de las personas, para que cuando lean el texto puedan leerlo de manera mucho más cercana al sentido espiritual. Y te digo, no solamente en tema de la ideología de género, sino que hay tantos problemas de interpretación hoy en día, tantas cosas que han surgido, que surgen, por ejemplo, en el tema de la, por decir, la misma idea judaizante que hay, la lectura judaizante del texto bíblico. Todavía existe. Y bueno, y muchas cosas más. Entonces, creo yo que necesitamos que los teólogos hoy en día hagan este trabajo de enseñar al pueblo cómo leer la Escritura, de poder aproximar esta enseñanza bíblica, de ayudar a pensar la fe. Entonces, necesitamos producir mucho material, buen material reflexivo. Porque yo pienso, porque yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no? Como que el rol que la iglesia hemos tenido no ha sido demasiado fuerte, no ha sido contundente en cuanto a aclarar ciertas situaciones, por ejemplo, en cuanto a las ideologías. Cuando una ideología viene y comienza a cambiar aún el sistema religioso, ¿no? La forma en la que nosotros hacemos la liturgia de la iglesia, la forma en la que nosotros vemos a los demás, el miedo que dentro de muchos cristianos hay: si yo digo esto me voy a meter en problemas. Aún nuestra vez se fue afectada, porque ya no somos parlantes que estamos proclamando nuestra fe, sino que ahora nos estamos reteniendo nuestra fe adentro y no nos damos a esa tarea de explicar. Digo esto porque ahora, al menos aquí en este estado, ¿no? Muchas iglesias, tal vez tenemos miedo de expresar ciertas cuestiones por todas las demandas legales, ¿no? Claro. ¿Verdad? Por todas las demandas de discriminación y todas las cuestiones. ¿Hasta dónde la iglesia tiene que soportar? ¿O es parte de nuestra fe? Nosotros tenemos que mantenernos como firmes y no callar. O debemos de aprovechar la oportunidad, como usted bien decía, ¿no? Un profesor que da clases en una escuela, de enseñar lo que está dentro del currículum, pero también de lo que está dentro del currículum, ver las cosas que han sido obviadas e introducirlas dentro de ahí. Claro. Bueno, a ver, partamos porque tu pregunta... Esa es bien amplia. Sí. Bien amplia, pero yo creo que tenemos que empezar a potenciar un poquito la iglesia local. A veces estamos hablando mucho del más allá y nos olvidamos del contexto del más acá, ¿no? Empezar a traer enseñanzas mucho más intencionales, hablar con nuestros jóvenes sobre la perspectiva. Por ejemplo, yo di un tema a los jóvenes de la iglesia sobre teología de lo sexual, el sexo desde el pensamiento del evangelio. ¿Por qué creemos en la virginidad? O sea, argumentos bíblico-teológicos razonables sobre la virginidad, argumentos bíblico-teológicos sobre la sexualidad convencional. Nuestros cuerpos expresan la soberanía de Dios, la masculinidad. Entonces, y muchas cosas más que estuve tratando. Pero nos costó mucho introducir ese tema, porque el ministerio como que no es tan relevante. Imagínate, diciéndonos eso en pleno siglo XXI, que no era relevante. Entonces, a veces chocamos mucho con la pastoral más formal, pero necesitamos proveer enseñanza actualizada para que la gente pueda estar conociendo, empoderar más a los padres, los chicos de la secundaria, una intencionalidad bíblica, teológica hacia los chicos de la secundaria, de la universidad, y por ahí va el asunto. Vamos empoderando. Y también una teología sobre el trabajo, ¿no? ¿Dónde estás trabajando? O sea, ¿quién eres tú? O sea, entiendes que tú te debes a un currículo. Por ejemplo, hay un muchacho que es abogado y trabajaba en San Francisco, ¿no? Y ya todo bien. En el departamento de criminalística, y él me dijo: oye, Marco, un consejo. Me han dado un glosario de todo el lenguaje inclusivo que debo usar.
Y me siento incómodo. Me siento incómodo porque hay personas que incluso me dicen, no, yo soy señor y señora a la vez, porque soy bigénero. O señora y señor Andrade, por ejemplo. Debo nombrar los dos géneros a esa persona. Es un bigénero. Y hay otras más. Entonces, y es muy incómodo. O sea, ¿qué me recomiendan? No, que aprendas el glosario. Estás trabajando allí. Estás recibiendo un sueldo. A no ser que la única opción es que te salgas. Si no aguantas más, tienes que salirte. ¿Ah? Porque no vas a poder hacer nada más. O sea, si tú te vas contra esto, tiene una normativa tan jurídica que te van a echar, te van a expulsar. Que ese tipo yo no entiendo lo que dice Wilfred, porque casi nos movemos en el mismo ambiente. Entonces entiendo de que la falta de información, si eso es entre comillas, ¿no? Y subrayado, ¿verdad? O el diálogo inteligente dentro de, ¿no? Cuando nuestros hermanos, nuestros congregantes se enfrentan a estas realidades, se sienten en su conciencia como que lo ponen entre la espada y la pared, pues. Porque todavía la iglesia, algún sector de la iglesia todavía, o sea, sí podemos ver nosotros como decimos, ¿no? Buen pentecostalismo, ¿no? Las fuerzas demoníacas de pero todavía la iglesia sigue viendo esto como una posesión demoníaca. Sí. O sea, no tanto mano en serio. El problema no se sabe enfrentar porque no se sabe. Exacto. O sea, no se tiene toda la información necesaria para saber qué es lo que está pasando. Entonces, usualmente, y hacíamos la otra vez, ¿verdad? Buscando en los buscadores en el Google, ¿no? O sea, información al respecto, y la información que Google presenta al principio es la peor, ¿verdad? Entonces, para que uno pueda buscar información, o sea, que alguien pueda buscar información e informarse, y encontrar algún artículo que sea correcto, hay que leerlos todos. Claro. O sea, es un problema, ¿verdad? Que está en donde uno respira, en todo lo que uno respira, en todo lo que uno hace. Si uno se sube al bus, si uno entra al internet, por todos lugares. Entonces, toda esa información, ¿verdad? Muchas veces para el cristiano es muy difícil procesarla si no se tiene información adecuada. Exactamente. Entonces yo creo que importante es lo que usted decía, ¿no? De crear una pastoral que pueda informar a la iglesia y que pueda educar a la iglesia. Exactamente. Bueno, y ahí estamos en la función de los teólogos, ¿ah? Aquellos que estudian teología, para que puedan proveer esos espacios de reflexión, que puedan escribir, que puedan ser una especie de respuesta a las inquietudes, ¿ah? Como este muchacho que me decía, ¿qué pudo hacer? Yo le recomendé a él, tienes que preguntar si estás obligado a usar ese lenguaje. ¿Cuáles son las consecuencias de no usarlo? Entonces, y ahí tú decides si vas a continuar en ese trabajo, porque lamentablemente se ha empoderado una ley y hay cosas negativas contra ti. Entonces, al final él decidió postular para otro lugar y está en ese cambio. Porque es muy complicado, porque ya prácticamente entró al sistema. Sí. Hay personas que trabajan con niños pequeños. Hay otra hermana que me dice, hermano, a mí me toca lidiar con una chica autista. Pero cuando vino la niña, pensé que era niña, pero era un niño, que la visten de niña. Pero es un niño. Entonces, yo a veces, ¿qué puedo hacer? No, le piden que la trate como niña, sí. Y pregúntele cuáles son si usted puede usar otro pronombre. No, me piden el pronombre femenino, que es una obligación que los padres establecen y todo lo demás. Entonces, si no puede lidiar con eso, entonces cambie de niño, le digo yo, porque lamentablemente está ya empoderado. Usted puede peligrar su trabajo, usted puede hacer tantas cosas, y que va a ir en contra de su asunto. O sea, prácticamente estamos en este momento en desventaja por el tema jurídico que ya se estableció, por el empoderamiento jurídico y también por el tema político. Entonces, todo este asunto hace que mucha de nuestra gente que trabaja en el sistema de educación pública o jurídica, incluso en los hospitales, quedan en desventaja. Y como ya es una normativa, ya está establecida como ley, entonces tiene que saber cómo navegar en esto. Yo le dije a la hermana, mira hermana, por otro lado, no la rechace, siga.
use todo el pronombre que le diga. Pero cuando esté con usted, ore por ella. Bendiga, ore por la chica, ore por ella. Y fíjate que la chica ha tenido un progreso, le digo chica, pero es varón, ha tenido un progreso esta persona, este niño, un progreso que los padres no quieren que ella deje a esta criatura. Pero está el asunto de que es... Entonces, ella siente que de alguna manera va a poder, el Espíritu Santo va a poder hacer algo en este niño, que en algún momento puede que reaccione algo. Entonces, y ya ella conversó con la mamá, y creo que la mamá le dijo de que como ellos soñaron siempre con una niña, y le salió un niño, entonces quieren vestirlo y todo ese asunto. Entonces, entonces estamos ante un asunto. Volviendo a la pregunta original, tenemos que empoderar a las personas, otorgándoles herramientas. Pero nuestro pueblo carece de herramientas. Lo único que tiene es la predicación día domingo. Pero la escuela dominical, grupos de discipulado, entrenamiento bíblico, muchas veces no estamos proveyendo eso. Los que estamos en el campo de la teología somos los responsables, ¿verdad?, de poder crear escritos. Esto mismo es una herramienta teológica, y mucha gente lo va a mirar. Esta es una herramienta, y ya estamos haciendo algo, pero si podemos hacer algo más, escribir, ser profesor, o presentar un proyecto de escuela para padres por 6 meses y enseñándoles, todo eso puede contribuir, todo eso puede ayudar y empoderar, y nuestros hijos se van a llenar de tantos filtros, herramientas en el Señor, que van a llegar al colegio y tendrán discernimiento de espíritu, ¿verdad?, para desechar lo malo, tomar lo bueno, se van a empoderar, y va a ser la forma de poder resistir a esto, porque no nos podemos levantar como ir a la calle y gritar, porque lamentablemente a mí me viene a la mente el pasaje de Naamán el sirio, ¿no?, cuando después de que llega con el profeta, es sano, y él le dice al profeta, le dice, ¿qué debo de hacer entonces ahora? Porque cuando el rey va conmigo al templo, dice él tiene que apoyarse sobre, yo me tengo que arrodillar, dice, porque esa es la encrucijada en la que muchas veces la iglesia se encuentra, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que yo debo de hacer? O sea, porque si yo, por ejemplo, si nosotros viéramos desde otro punto de vista lo que se está diciendo con esta persona que se le dijo que aprendiera el glosario, por ejemplo, algunos lo podrían ver como que, entonces yo estoy de acuerdo con eso, yo lo acepto y yo estoy de acuerdo. Entonces dice, se siente como desafiado en su fe, se siente como que, ¿verdad? Me siento como traspada a la pared. Entonces si lo acepto, entonces es como que yo lo estoy aprobando, ¿verdad? Si yo me aprendo eso, yo lo estoy aprobando, pero no ven la otra parte donde puede servir uno como un instrumento para influenciar. Claro, sí. ¿Verdad? Uno solamente ve nada más el conflicto, pero no ve la oportunidad que se crea a la vez. Claro. Entonces yo pienso que las iglesias necesitamos como ver el conflicto, pero a la vez ver que hay una oportunidad de predicar el Evangelio desde una perspectiva distinta. Sí. Hay un texto muy bello en Proverbios que dice que el que gana almas es sabio, ¿verdad? O sea, lo que me gusta mucho es la palabra sabiduría. Existe la sabiduría evangelística, es lo que Pablo tenía, ¿verdad? O sea, Pablo, cuando le preguntaron ¿cuál es el Dios que adoras?, y Pablo vio sacó algo del mundo pagano, ¿verdad? Instrumentalizó algo del mundo pagano, al Dios no conocido. Lo mismo veo a Jesús cuando viene Zaqueo, era un mafioso, pero Jesús como que sobrepasa el estereotipo para alcanzar lo verdadero, para ir a lo verdadero, ¿no? Una vez me tocó conversar con una persona, estábamos en un cumpleaños y una persona se acerca y claro, afeminado, era un varón vestido así con ropas más bien intersexual, una cosa así, y me dice, soy Alice, me dice. Oh, Alice, mucho gusto, le digo yo. Entonces, y todo el pronombre que ella usaba yo lo reconfirmaba en la conversación, y empecé a conversar, y la conversación se tornó tan abierta que en un momento el Señor me guió y fui llegando a las fibras más profundas de su ser. Yo podría haberme parado, yo no puedo con esto, ¿verdad? Pero sobrepasé el estereotipo. Es como la hermana, sobrepasa el estereotipo.
trata al niño como una nena. Claro, porque la están grabando, porque hay videos, o sea, él no puede hacer, ¿entiendes? A veces le acomoda el vestido, la hermana, incómodo, pero no quiere dejar a esa niña porque ha comprendido de que puede dejar algo mucho más poderoso que su oración. Y a veces cuando le duele algo dice, ¿quieres que ore al Señor? Sí, le dice ella, el niño. Y ora en nombre de Jesús, así calladita, toca su corazón. Entonces está depositando en ese cuerpo que en algún momento tiene que dar fruto en algún momento. Entonces yo creo que ahí está el asunto, cómo miramos al mundo. Y podemos instrumentalizar esto para nuestro... entonces, no los quites del mundo, sino líbralos del mal, decía así. Y hay que descubrir esa propuesta. Sí. Marco, ¿por qué es tan peligrosa esta ideología? ¿No? Ya lo dijiste eso, no, porque desaparece la distinción entre varón y mujer. Claro. Y se vuelven plurales, pues, ¿no? Sí. Creo que son 4 cosas importantes. Una, la supremacía de los sentimientos. O sea, no. Los sentimientos, las emociones, son parte de la expresividad. O sea, es algo que existe para expresarnos, ¿no? Pero los sentimientos y las emociones no son una realidad conductora. No tomamos una decisión por un sentimiento, ¿no? Sino por principios, ¿verdad? Por criterio, por la voz de Dios, ¿verdad? Los mismos filósofos decían, los estoicos decían de que no hay mayor necedad que una decisión basada en un sentimiento. Entonces es la tragedia que pasó con un sinnúmero de grandes pensadores. Entonces el sentimiento es algo que existe para la expresividad, para que se exprese el alma interna, ¿no? Pero no es un sistema conductor. El gran problema es que la ideología del género toma el sentimiento como una forma de construirme nuevamente. Sí, claro. Y ya no es lo que veo, el fenotípico, sino lo que siento ser. Entonces, ¿cuál es el límite? De repente un hombre francés dice, es que soy mujer, okay, la operaron. Y ahora dice, exige al gobierno que le pongan pezuña porque siente que al ser mujer descubrió que es yegua. Claro, interespecie. Claro, y está exigiendo que la operen, todo esto. Entonces, los sentimientos, la supremacía del sentimiento, y no hay mayor tragedia. Entonces, dice, tú eres un cuerpo hablante, tus sentimientos deben surgir, pero los sentimientos son volátiles. Por eso están tantas identidades, pues que hay, ¿no? Transgénero, bisexuales, binarios. Claro. ¿No? Y por eso de que los transgéneros están sufriendo algo interesante. Mira, hay un estudio de la Universidad de Santa Cruz y un doctor en neurociencia que es guatemalteco, joven, apellido Díaz, se me fue el nombre. Tengo incluso su trabajo de él. Y él lanzó una tesis que es su trabajo doctoral sobre los transgéneros. Porque como no había mucho estudio, porque recién se podían haber encontrado una colectividad de años para medirlo. Y él mide 3 cosas. Lo primero lo que él descubre es que los transgéneros aparecen dolor crónico así, aflora el dolor crónico de muchos de ellos. A partir de los 15 a 20 años de haber cambiado todo su cuerpo físico, empiezan dolores crónicos y tienen que tomar ansiolítico y un sinnúmero de pastillas. Tercero es que empiezan a tener el cuerpo interno, que se llama la edad biológica, aumenta de 7 a 10 años. O sea, envejecen. Sí, envejecen. Envejecen. Se han hecho estudios genéticos donde miden las grasas malas, las grasas viscerales y toda la parte interna, la microbiótica, tanto intestinal como también estomacal, y se dan cuenta de que el cuerpo es 7 a 10 veces más viejo, envejece. Y tercero,
es que hay un desnivel en sus emociones. Y empieza lo que es la depresión exógena, que termina en el suicidio. Entonces, y es lo que más preocupa, que hay un desorden netamente en sus sentimientos. Se desordenan completamente sus sentimientos. Y es la parte más oscura de esta investigación. Aunque lo demás es revelador. ¡Wow! Que se ponen más viejos y que vienen los dolores crónicos. Pero es justamente esta parte que los neurocientíficos están tratando de ver. Entonces, el peligro de que los sentimientos son netamente volátiles, son netamente cambiantes, y es por eso de que la depresión es muy alta entre ellos. Ese es el gran peligro. La ansiedad y la depresión en chicos de secundaria son sumamente elevadísimas, y especialmente en colectividades como ellos. Otro peligro que hay es que hay una desvalorización a lo que es la familia como tal. El matrimonio. Al matrimonio. Porque si todas las relaciones son iguales, entonces la familia también viene a ser parte de esas relaciones igualitarias. Claro, todo eso se va... Entonces la familia dejaría de ser como ese paradigma divino y dejarás al padre y la madre, ¿no? Claro. ¿No? Ya no sería heterosexual ya. Claro. Entonces se va desvalorizando este concepto de la familia para poder crear quizás familias netamente homoparentales o simplemente personas que se llama lo que la intersexualidad, claro, que empiezan a combinar sexos por acá y no tienen como un compañero definido. Depresión, crisis, también una fuerte anarquía. Bueno, Marcos, cuando ya estás diciendo todo eso, entonces me da la impresión de que de esa manera desaparece la familia. La familia y el sistema que uno ve, porque inclusive es anarquía pura. Claro. Tú te das cuenta de que están empoderando tus sentimientos y no hay sistema absoluto, sino todo lo puedes crear tú. Entonces una tremenda anarquía, una individualidad muy profunda y una desigualdad. Y segundo, lo que es la desigualdad. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? De que se crea un nuevo concepto en el mundo jurídico, ¿verdad? Que es el concepto... ¿De familia o de matrimonio? Claro, pero también de la igualdad mediante la ley. ¿No ves que está la igualdad ante la ley? Claro. Pero está la igualdad mediante la ley. Entonces, tú y tu esposa, por ejemplo, son iguales ante la ley. Pero si yo soy una persona que me percibo mujer, entonces yo busco la igualdad mediante la ley media para que yo tenga derechos de mujer. Cambio tu DNI. Claro, por eso de que de repente el asesino, no, yo me percibo mujer y se va al campo de las mujeres ese asesino. O yo entro a un baño de niños porque soy un niño. Entonces, y lamentablemente la ley empieza a confabular y a crear esto, donde las escuelas, en los baños pueden entrar niños y niñas, donde de repente el niño se percibe como niña, y viene lo que es la ley, o sea, la igualdad mediante la ley. Entonces estamos creando una sociedad, y por último, todo esto es anticristiano. Claro. Busca destruir la cultura judeocristiana. Sacar a Dios del secularizarlo. Secularizar. Busca la secularización. Busca la secularización. Porque si se destruye la familia, pues no, entonces la familia es el centro, como por un centro educativo, pues donde se transmiten los valores, la fe, las tradiciones, ¿no? Se le da esos principios, ¿no? De varonilidad, de feminilidad, ¿no? Entonces al destruir todo eso, se descompone la sociedad en sí. Claro. Y es lo que busca, una descomposición para poder crear una nueva... el nuevo hombre. ¿No ves que el marxismo habla del nuevo hombre? Volvemos a lo mismo, o sea, estamos en el 2024 ya, ¿verdad? El marxismo fue en el año 1920 más o menos. Marx fue en 1800. Pero comienza a implementar en Rusia en 1920. Claro. Y hablaban del nuevo hombre. Cuba lo quiso sentar, China lo quiso sentar, y volvemos a lo mismo entonces. Claro. Un nuevo hombre individualista,
Mira, Pablo dice algo interesante. Pablo dice, amadores de sí mismo. El nuevo hombre. Sí, ¿no? Y la palabra amadores de sí mismo, que en griego tú puedes traducir como adoradores de sí mismo. Wow. ¿no? Una sociedad donde hay fabricantes de dioses. O sea, yo me fabrico a mí mismo como un dios, como la autoridad suprema. Mis sentimientos son la autoridad suprema. Por eso que todo esto se va confabulando a una futura... Porque este proyecto es un proyecto, como bien dice algunos, por ejemplo, Juan Valdés, que es un cubano intelectual, este libro Cómo pensar, le destapó la cabeza a mi hijo, yo se lo compré a él, como sé, en inglés, y es un libro pero fascinante para adolescentes, porque le ayuda a pensar de manera crítica, porque en la escuela le dicen open mind, ¿verdad? Open mind. Y dicen no, mente crítica, no mente abierta, y es un libro pero fantástico para adolescentes. Okay. Entonces se llama Cómo pensar, de Juan Valdés, con S, y tilde en la E. Creo que editorial Querigma lo tiene en Amazon. Bueno, gratis, ahí para Juan Valdés, una promoción de aquí. Dale tu correo de casa para que te envíe. Yo para que vea que le hice promoción a su libro. Pero el punto es que vemos una sociedad netamente frívola. Y Pablo dice amadores de sí mismos, que es la palabra en griego, lo que es agapeirón, o sea, adoradores que se dan pleitesía a sí mismos. Marco, La supremacía del sentimiento, de lo que yo siento, de lo que pienso. Tú ya no estás describiendo o Pablo no estás describiendo una sociedad egocéntrica, sino narcisista. Narcisista. Qué miedo. Que se ama a sí misma, claro. que prima el deseo propio. Pero fíjate que es interesante, todos ellos, yo estaba leyendo las estadísticas donde el suicidio entre ellos, porque llegan a un vacío existencial total, ¿no? Existencial total. Sí, entonces le echan la culpa a la sociedad que no los acepta. No, es que ellos llegan es como si fuera el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Sí. Debajo del arcoíris está el tesoro. Sí. Y cuando llegan al arcoíris ven que no hay nada. No hay nada. Y ahí viene ahí viene todo el desorden. Por eso de que, mira, yo una vez, por ejemplo, yo estoy a favor de la libertad de las personas. Para mí el homosexual o la lesbiana es una persona que tiene todavía la imagen de Dios y merece mi respeto. Y si yo tengo la oportunidad, iré con la verdad del Evangelio. Pero si me cierran las puertas, mi respeto, tienes tu libertad. Cada persona es libre y es responsable de esa libertad. Tiene que hacerse responsable de esa libertad que asuma vivir, ¿verdad? Entonces, yo no estoy de acuerdo que las personas sean echadas de un lugar porque son lesbianas o homosexuales. Por ejemplo, yo sería el primero en oponerme. Pero ¿por qué la echa? Es que somos... No. Si es una buena trabajadora o es una persona que respeta los derechos de los demás, si es respetuosa con la gente, por ahí no va el asunto. El asunto es cuando tratan de normalizar y de construir y despreciar la visión judeocristiana, que es una visión histórica, y que es válida. Yo tengo el derecho como padre que mis hijos vayan a la escuela y reciban una educación científica y humanista, pero no ideologizada. Exactamente. Entonces ahí está el reclamo de uno, ¿verdad? Sí. No ideologizada. Entonces la escuela ha dejado de ser una escuela, ¿cómo es la palabra que usamos? Una escuela, no es la palabra secular, sino, bueno, cuando no es religiosa, el gobierno es, cuando decimos que no es religioso, que no está en la religión. Claro, hablamos de clero, laica. Laica. Entonces, la escuela ha dejado de ser laica. No porque sino porque se ha llenado de estas ideologías. Entonces, esas ideologías filosóficas hacen que la escuela ha dejado de ser laica. Y el chico va a la escuela
no aprender a pensar, sino aprender qué pensar, porque la ideología le dice qué debe pensar. Entonces, creo que por ahí va la crisis y todo es una busca la post-cristianismo. ¿Qué le parece, ¿no? Como conclusión, como creyentes, cómo debemos responder a esta problemática, ¿no? Es una problemática, ¿verdad? O una complejidad. Una complejidad. ¿Cómo debemos responder a esta complejidad de la ideología de género como creyentes? Wilfred tocó un punto interesantísimo, ¿no? Por eso salta la pregunta, ¿no? ¿Cómo debemos responder, no? Claro. Bueno, yo, como manera de concluir, y ustedes también van a estar reflexionando sobre eso, y mirando a los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Hermanos y hermanas. Primero hay una actitud. La actitud nuestra siempre es una actitud compasiva, sí. Una actitud respetuosa, no olvidando el rédito que todavía el ser humano tiene como criatura de Dios. La gente necesita del Señor, de nuestra misericordia, de nuestro amor, de nuestro respeto. Esa es la actitud que uno va humildemente al mundo. Dice la palabra, ama considerando al otro como superior a ti mismo. Entonces vamos con humildad al mundo. Y cuando vamos con humildad, expresamos de manera inteligente, educada, nuestra visión que tenemos sobre la vida, sobre la sexualidad y todo lo que significa la conversación. Entonces, lo transmitimos no imponiendo una idea, no tratando de decir al otro que mal está, sino que es una verdad que nos ha liberado. Donde hablamos no diciéndole a él qué tan perdido es, sino qué tan hallado soy yo. Donde no hablo qué tan maldecido o mal, sino qué tanto bien me ha hecho Dios a mí. Y por ahí va el lenguaje. Lo que Dios ha hecho en mí, en mi perdición, Él me encontró y me bendijo. Hay que presentar educadamente tu visión de la vida, lo que tú piensas sobre las cosas, que has sido formado y que has encontrado razón, esperanza y gozo en aquello que has creído. Y listo. Y así se transmite. Tú no vas a imponer una idea, tú no vas a hacerle sentir mal a la otra persona, sino dile, mira, esta es mi visión de la familia. Así yo creo que es la familia. Pero estoy mal. Bueno, tú tienes que encontrarte después. Yo creo que estás mal, pero si tú quieres vivir esa vida, yo te respeto, te aprecio. Al final del camino, tú te encontrarás con la verdad de todo esto. Lo que te puedo decir es que yo me he encontrado con una verdad que me ha llenado, que me ha bendecido y me ha liberado. Entonces, la forma de conversar. Ahora, con nuestros hijos, háblele a sus hijos lo que usted piensa de la sexualidad desde una perspectiva bíblica. No ridiculizando, no caricaturizando a las otras personas, diciendo que malvadas son. No, sino hablándole de la alegría que significa el Evangelio. Convérsele a ellos, afirme su singularidad como masculino o femenino, ayúdelos a encontrar su identidad en Cristo y la alegría que significa tener al Señor en el corazón. Y dígale que el mundo no es enemigo de ellos, sino que el mal, que ellos pueden ser amigos de ellos, que los pueden respetar, pero que usted tiene una verdad que los ha bendecido. Así que es mi consejo para ustedes como padres, como abuelos, como gente preocupada de sus hijos, de sus hijas. Así que yo los bendigo y ese es nuestro... Mire, usted y yo no podemos cambiar a las personas, no las podemos, pero cuando uno habla con sinceridad, desde la verdad, desde una verdad que nos ha llenado, entonces eso puede de alguna manera persuadir el corazón de las personas. No es discutir ni luchar. Y otra cosa importante, edúquese, lea libros correspondientes, no tanto para contender, sino para entregar a sus hijos herramientas y que ellos puedan navegar en estas aguas tan turbias y puedan discernir entre lo bueno y lo malo de manera inteligente. Tú hablas siempre del diálogo inteligente en la familia. Tú hablas siempre del diálogo inteligente en la familia. Claro.
Entonces creo que ese es el punto, ¿no? El valor, ¿no? Informarnos bien de este tema. Claro. ¿No? Y lo otro, no estigmatizar al otro, ¿no? No estigmatizarlo. Sino tratar con respeto, como tú has explicado bien, la verdadera lucha interna que ellos llevan, ¿no? Claro. Tener misericordia de esa lucha que ellos llevan, ¿no? Y muchas veces nosotros estigmatizamos de estas personas. Y a veces nosotros usamos textos como Levítico, Corintios 7, Sodoma y Gomorra, ¿no? Para estigmatizarlos y no tratarlos con misericordia, con otros ojos, con otra actitud. Sí. Creo que estos temas los podríamos partir de Génesis 2, desde ese paradigma que Dios nos deja, ¿no? Dios creó al hombre y la mujer y ellos se tienen que apartar, dejar al padre y madre para hacer una sola carne. Claro. Desde ahí podemos partir con misericordia para, como tú dices, no lo vamos a cambiar a nadie, pero sí vamos a tener el derecho que nos escuchen. Claro. Y poder, que el Espíritu Santo los persuada. Así es. Yo pienso de que algo que a mí siempre me ha llamado la atención es lo que Pedro dice, ¿no? Si alguien pregunta acerca de nuestra fe, tener una respuesta que sea amable, que sea compasiva, que muestre el amor de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, si usted no sabe cómo dar una respuesta amable, compasiva, tal vez me voy a meter en problemas aquí, ¿no? Pero acérquese a su líder de iglesia, a su maestro de escuela dominical, a quien tenga que abocarse a su iglesia y pida que se le instruya en este particular, ¿verdad? Para saber cómo nosotros debemos de abordar este tema, ¿verdad? Con amor, con mansedumbre, con cariño y con respeto, con libertad. Claro. Usted bien lo dijo, ¿no? Educándonos en todo lo mejor posible y de la mejor manera posible. Okay. Y yo creo que eso va a comenzar a cambiar nuestra cultura, nuestra forma de pensar. Y nuestros hijos van a ver el ejemplo, pienso yo, ¿verdad? Si la educación comienza en el hogar, nuestros hijos van a ver ese ejemplo y ellos mismos van a aprender acerca de esto, ¿no? Marco, ¿unas palabras finales? Sí, no, que bendecirlos y que podamos todos ser intencionales para que pueda regresar a nuestros hogares esos diálogos en la fe, porque todo comienza en casa, ¿no? La casa siempre fue como el primer lugar, el primer ambiente donde se pensaba la fe. Y es importante que volvamos a eso, porque muchos de nuestros jóvenes están siendo víctimas, no tanto porque sea tan fuerte esta ideología, sino porque ellos van con tanta necesidad de ser escuchados. A veces el papá no los escucha, y los escucha un profesor. A veces la mamá o está tan ocupada, pero hay una profesora que sí las escucha. Y generalmente estas personas son muy amables. Estas personas son muy amables. Acogen mucho y mucha gente se siente escuchada, atraída, porque justamente resalta la individualidad. Entonces, por eso que el hogar debe transformarse en un ambiente donde podamos conversar, donde haya experiencia de sensibilidad, donde la masculinidad sea una masculinidad tierna, amorosa, cercana, donde la feminidad tenga liderazgo, tenga voz, participación. Entonces, todos esos roles complementarios se puedan ir dibujando de manera preciosa. Entonces, yo los bendigo con toda bendición y que podamos proteger nuestras familias enfatizando estos elementos. Si nosotros fortalecemos el amor echa fuera el temor. Por lo tanto, va un chico, un niño lleno de amor desde el hogar y va al colegio y va a poder tener mejores herramientas para poder discernir, para poder lidiar con cualquier tipo de situación que venga. Porque estará tan lleno, tan completo y tan seguro de sí que otras cosas no lo harán temblar. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que les bendigo. Wilfred. Amén. Entonces, Wilfred Linares. Una palabra de conclusión. Yo creo que se va a hacer demasiado largo. No, siempre síganos apoyando. Amén. Las preguntas que surjan, déjenos sus comentarios, por favor.
Y recuérdense que estamos siempre para fomentar esta reflexión teológica. Ese propósito. ¿Verdad? Ese es el propósito del canal. Entonces esperamos que este podcast haya sido de su bendición y de su información. ¿No? Hoy día hemos tocado unos puntos importantes, que es ideología de género, cómo nace esta ideología, cuál es el peligro de esta ideología, y hemos concluido con qué podemos hacer nosotros desde esa ventana, esa como visión que tenemos como cristianos, ¿no? Una vez más, muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Promete que no va a ser la primera ni la última vez. Tengan por ello. Amén. Entonces, nos vemos el libro. Amén. Ok. Ponemos Entonces, su amigo y servidor Edgar Peña, toque la campanita, no se olvide. Wilfred Linares y nuestro hermano Marco Web. Hasta la próxima.